Perfecto. Ok. Gracias. Thank you. Entonces, va a ser de mucha bendición para nuestra vida, porque va a fortalecer nuestra fe y nos va a ayudar a realmente a estar seguros de lo que decimos cuando hablamos, cuando compartimos la palabra del Señor con otras personas. Ahora he puesto una interrogante aquí, en esta primera diapositiva. Dice, ¿por qué los cristianos de nuestro tiempo no compartimos nuestra fe como hábito natural? Sí es un mandato, ¿verdad? Que lo encontramos en Mateo 28, 18 al 20. ¿Recuerda alguno ese pasaje que pudiera repetirlo o pudiera leerlo en la palabra del Señor? Mateo 28, 18 al 20. ¿Alguien se anima? ¿Ok? ¿Voluntario? ¿Voluntaria? ¿Aló? ¿Están ahí, hermanos? Sí, pastor, yo lo leo. Ok. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Bueno, ahí el mandato es claro, ¿verdad? Es lo que se llama la gran comisión. Obviamente ese no es un término que está en la Biblia, pero es lo que los teólogos consideran de que realmente es lo que Dios dejó comisionado para que todo cristiano haga, para que todo cristiano obedezca, ¿no? Y es interesante que la palabra comisión significa hacerlo en conjunto, con alguien, en apoyo, en cooperación. Eso es comisión. La misión es esa. La misión es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a las personas que no conocen todavía del Señor. Entonces, esto es evidentemente una tarea para la iglesia, una misión para la iglesia, pero que cada cristiano individualmente debe hacerlo. Vamos al siguiente punto. ¿Qué es el evangelismo? Cuando hablamos de Mateo 28, 18 y 20, estamos hablando de evangelizar, ¿no es cierto? Ahora, ¿pero qué diríamos que es el evangelismo? Entonces, he puesto ahí en la diapositiva, evangelismo significa predicar, anunciar o comunicar el evangelio, hablar de nuestra salvación y de nuestro Salvador. ¿Cuán importante es eso? Haber experimentado algo que realmente es maravilloso, la salvación. Pero cuando hablamos de nuestra salvación, necesariamente tenemos que hablar de nuestro Salvador, del Señor Jesucristo. Entonces, es entregar el mensaje de que Jesucristo no solamente es el Hijo de Dios, sino que también dio su vida en sacrificio por nuestros pecados. Hermanos, si salimos a la calle y hacemos una encuesta, así nomás, rápidamente, una encuesta verbal, y preguntamos a la gente si es cristiana, probablemente arriba del 80% nos va a decir sí. Tal vez hoy haya un poco más de gente que diga, no, no soy, ni me interesa, o soy de otra religión, etcétera, etcétera. Pero la gran mayoría se considera cristiana. ¿Por qué? Porque saben, por lo menos lo han escuchado, de que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Aunque nunca han experimentado realmente lo que significa eso. Y obviamente nunca han dado el siguiente paso, el aceptar a Cristo, el recibir a Cristo como su Salvador personal, ¿no? Entonces, evangelismo es eso, es decir, que al entregarse en la cruz, el Señor Jesucristo aseguró la vida eterna para todo aquel que cree en Él. ¿Recuerdan cuán sencillo fue el mensaje que Pablo dio al carcelero de Filipos cuando él le dice, ¿qué debo hacer, señores, para ser salvo? Y él dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, el Evangelio es, por una parte, simple, ¿verdad? Porque se trata de ese
mensaje tan corto, pero tan profundo, ¿no es cierto? Que obviamente la explicación puede ser mucho más profunda. Pero hermanos, eso es evangelismo. Entonces, nosotros debemos preguntarnos, ¿realmente comparto mi fe? Y vamos a ver que hay formas de compartir nuestra fe, ¿verdad? Acciones evangelísticas, como por ejemplo, tener una conversación acerca de nuestra fe con desconocidos, con personas que no conocen al Señor. Ah, hablar de nuestra fe. Eso es evangelismo, ¿verdad? Y uno puede hacerlo de muchas formas, de formas muy creativas, ¿cierto? Luego, compartir su testimonio personal, que es la forma de evangelismo que todo mundo podemos hacer, ¿verdad? Hay gente que puede cuestionar muchos aspectos del cristianismo, pero lo que la gente no puede cuestionarnos es lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿no es cierto? Es lo que Dios, es la transformación que Dios ha operado en nuestra vida. Entonces, ¿quién puede negar si nosotros tenemos un testimonio de una conversión, de haber cambiado nuestra vida anterior, ¿cierto? Y ahora ser otro tipo de persona, ¿cierto? Antes, las personas que nos conocían pueden entender que ha habido algo en nosotros que ha modificado nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, inclusive. Entonces, el testimonio personal es una forma muy importante de evangelizar, pero también es algo que nosotros debemos aprender a compartirlo, ¿cierto? Ah, y luego compartir un versículo o una historia de la Biblia. Eso también es compartir nuestra fe, hablar de un versículo en un momento determinado. Y ustedes saben de que muchas veces cuando uno está visitando a una persona que está en una aflicción o enfermedad o en un problema, compartirle un versículo bíblico y profundizar sobre él, ¿verdad? O una historia de la Biblia que se aplique a esa situación, es también compartir nuestra fe, es decir, es evangelizar, es pre-evangelizar en algunos casos, para que luego esa persona se interese en la palabra del Señor, ¿cierto? Así muchas veces empieza un proceso evangelístico. No siempre es a la primera vez, ¿cierto? Que uno le comparte. A veces las personas son difíciles de aceptar, ¿no? Pero el Señor, recordemos lo que nos dice la palabra del Señor, que es la misma palabra la que es la semilla, ¿no es cierto? Entonces, lo nuestro es compartir esa palabra, compartir un versículo, compartir una historia. Y la otra forma también de hacer, de buscar que las personas se acerquen al Señor, es invitándolo a una iglesia, a una persona no cristiana, sea un familiar, sea un amigo. Ah, qué importante, ¿verdad?, es hacer eso. Ahora, si ustedes se dan cuenta, hay mucha gente que no hace eso. Ninguno de los cuatro puntos que hemos mencionado. Y el quinto tampoco, ¿verdad? Compartir con uno cristiano lo que se necesita para convertirse en un cristiano. Es decir, ya directamente entrar en el evangelismo. Entonces hay mucha gente que no lo hace. Yo les iba a mostrar una estadística actual realizada en los 6 meses anteriores en Estados Unidos. Pero saben, hay en estos cinco puntos más o menos que tenemos acá, había tan bajo porcentaje de lo que la gente está haciendo como cristiana, que la verdad que uno dice, pero ¿qué nos ha pasado? Ahora, yo voy a hacer esta encuesta en este grupo, no ahorita, pero lo vamos a mandar como una encuesta, como que hace Gustavito, y vamos a ver, sin necesidad de poner nombre, ¿ya? Vamos a ver dentro del grupo, dentro de este grupo y dentro del grupo de los que nos reunimos los domingos. Vamos a ver cuánta gente está compartiendo. Obviamente, se requiere ser muy, muy honesto en esto, ¿no? Entonces, ¿cuántos de estos pasos que hemos mencionado acá estamos haciéndolos nosotros? ¿Ya? Y vamos a tener una idea. Entonces, por una parte, hermano, este curso tiene el propósito de ayudarnos a entender lo que es la base de nuestra fe, la palabra del Señor, ¿cierto? Pero por otro lado, movernos a esto, movernos a que seamos
cristianos que compartamos nuestra fe, ¿no? Hay iglesias que no crecen porque eh, esperan una campaña evangelística, pero fíjense si nosotros como hábito de vida desarrolláramos, hiciéramos, pusiéramos en práctica estas cinco formas de compartir la palabra del Señor, realmente yo creo que rápidamente la iglesia se llena. Cualquier iglesia se llena, ¿no es cierto? Entonces, ese es el propósito de este curso, no solamente llenarnos de un conocimiento ah, teológico, ¿verdad? Pero básicamente buscar que lleguemos a ser lo que toda iglesia debe ser, una iglesia que comunica su fe, una iglesia que crece en conocimiento, pero que crece también en número, que eso es lo que hemos visto, recuerdan, en el libro, en el estudio del libro de los Hechos, la iglesia crecía en relación, crecía en conocimiento de la palabra del Señor, pero crecía en número. ¿Por qué? Porque la gente decía, ¿qué tienen estos que yo no tengo? Y entonces se acercaba y la gente le compartía. Entonces, muchas veces, hermanos, nosotros no compartimos nuestra fe porque dudamos de ciertos aspectos o desconocemos ciertos aspectos que pudieran ser, vamos a decir, cuestionados por las personas a las cuales les hablamos. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos aprender a defender nuestra fe. Y justamente lo que dice la siguiente diapositiva habla de la apologética cristiana. ¿Qué es apologética cristiana? La apologética es una rama de la teología que se encarga de defender el cristianismo mediante argumentos racionales. Es decir, mucha gente nos acusa a nosotros de que somos como ovejas, que nos han convencido de algo, ¿no? Y que nos han llevado como simplemente persuadiéndonos, ¿no? Sin verdaderamente argumentos racionales. Pero la apologética justamente se refiere a esto, a la defensa de nuestra fe, ¿no? Y ese término, el término apologética, proviene del griego apología, que significa defensa verbal de la fe. Es decir, que nosotros podamos hacer una defensa verbal en un momento determinado. Y esa palabra viene, recuerdan que hemos estudiado acerca de Apolos también en el libro de los Hechos. Bueno, Apolos era un predicador, dice, muy efusivo, una persona que al parecer era un predicador muy fogoso, ¿no? Y él defendía su fe delante de cualquier persona. De ese término, del nombre de ese cristiano, viene esta palabra, apologética, ¿no? Refiriéndose en su raíz a Apolo, a ese predicador. Entonces, la apologética cristiana se basa en la confianza en Dios y en la idea de que cada creyente debe defender su fe de manera razonable, pero también reverente, ¿no? A veces, hermanos, cuando se trata de compartir nuestra fe, en lugar de defendernos, de defender nuestra fe, de exponer los argumentos correctos, nosotros atacamos. Pensemos, por ejemplo, en personas que son muy católicas y que desde pequeños les han predicado acerca de la Virgen María. Y muchos cristianos creen que no debemos hablar de María para nada. Pero hermanos, cuando nosotros miramos la palabra del Señor, encontramos que María es una mujer maravillosa, ¿no es cierto? María reunía todas las cualidades para ser elegida por Dios. Entonces, en lugar de decirle no debes creer en María, no debes adorar a María, nosotros podemos ir por el otro lado. Porque María, en un determinado momento, cuando hace una alabanza, ¿no es cierto?, a Dios, dice que ella se regocija en Dios su Salvador. Eso lo expresa María, ¿no es cierto?, en el libro de Lucas. Y también, por otro lado, recuerden de que María era una ferviente creyente en Cristo, ¿no? Y en las bodas de Caná, él le dice a los que estaban afanados ahí por el vino, le dice, hagan todo lo que él les manda. Y si bien es cierto, ese es un pasaje que se refería a que sigan las instrucciones del Señor para que él haga lo que tenía que hacer, era básicamente lo que ella esperaba, que provea vino, ¿no es cierto? Ella sabía
lo que era su hijo. Y entonces, pero de todas maneras, es una frase muy interesante que podemos decir puede ser utilizada como una convicción de María acerca de lo que Cristo decía y lo que enseñaba. Entonces ella le dice, hagan todo lo que Él les mande. Así que en lugar de atacar muchas veces a las personas católicas, podemos ir por ese otro ladito. Entonces, ¿por qué? Porque es la palabra del Señor la que nos dice que nosotros debemos defender nuestra fe de una manera razonable, racional, con argumentos, pero también en forma reverente, es decir, con humildad, ¿no es cierto? Nosotros no necesitamos ofender a alguien para defender nuestra fe. Nosotros podemos hacerlo porque están los argumentos de razón, están los argumentos racionales y está lo que ha sucedido en nuestra vida. Esos son los dos elementos en los que nosotros podemos aferrarnos para compartir nuestra fe. Así que por eso es que es importante que entendamos esto de la bibliología, porque es una parte importante de la apologética cristiana, ¿no? Es decir, si la gente cuestiona el libro, cuestiona de dónde proviene nuestra fe, nosotros con este curso lo que queremos es justamente dar los elementos y los argumentos para que nosotros podamos en algún momento defender nuestra fe con a datos comprobados, no simplemente con lo que nosotros podamos decir, pero tenés que creer en la Biblia. Y alguna gente dice, pero ¿por qué voy a creer en la Biblia si la Biblia es un libro escrito por hombres? Sí, pero es que no saben realmente cómo es que la Biblia fue escrita, ¿no es cierto? Y esa es una de las cosas que vamos a aprender acá. Pasemos a la siguiente diapositiva. Y hermanos, cuando al final anoten preguntas que ustedes tengan, por favor, para que podamos responderlas al final. ¿Ya? Ah, ¿Qué son los objetivos de la apologética cristiana? Uno, compartir el Evangelio, ¿no? Dos, explicar la fe a personas no cristianas. Tres, defender al cristianismo ante ataques o reclamos. Hay gente que ataca al cristianismo porque tiene el concepto de que los cristianos somos de una determinada manera basada en una experiencia que la persona ha tenido. Una persona, recuerdo, me dijo, pero ¿cómo yo me voy a convertir en cristiano si veo que tal persona, por ejemplo, no lleva una vida correcta? ¿Ok? Entonces está enfocándose en un mal ejemplo. Pero eso no es un argumento que la Biblia, que pueda destruir lo que la Biblia afirma, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la palabra del Señor dice que nuestros ojos deben ser puestos ¿en quién? En Jesús, ¿no es cierto? Ahora, eso ah, no nos exime a nosotros de, evidentemente, ser de buen testimonio. Por eso es que es importante el testimonio, ¿no? Y es lo que dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 3:15. Veamos ese pasaje. Alguien ayúdeme a leer, por favor, ese pasaje. 1 de Pedro 3:15. Es el versículo que se utiliza como central de la apologética cristiana, porque ahí el apóstol Pedro está hablando de cómo debemos defender nuestra fe. ¿Alguien me ayuda? A ver, o sino nombro a alguien. santificad, sino Adelante, santificad adelante. a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo lo que nos dice el Señor ahí. Dice que estemos preparados, por un lado, ¿verdad? Pero fíjense ustedes que en ese versículo empieza con esta palabra. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, ¿no? Entonces está hablando de un testimonio, ¿verdad? Porque de poco puede servir que nosotros seamos muy hábiles en defender nuestra fe si nuestra vida dice todo lo contrario, ¿verdad? Entonces no vamos a tener la autoridad moral para compartir nuestra fe, ¿cierto?
Por eso es que es importante entender lo que el Señor nos dice en este versículo. Dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Es decir, nos habla de un testimonio correcto para luego compartir nuestra fe. Y dice que debemos estar siempre preparados. Estar siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón, dice, de la esperanza que hay en vosotros. Con mansedumbre y reverencia, ¿verdad? Pero qué interesante es esto que nos dice que estemos siempre preparados. Ahora, ¿por qué no compartimos nuestra fe? Porque muchas veces no estamos suficientemente preparados o no nos sentimos suficientemente preparados. A mí me admira mucho la osadía que tienen los testigos de Jehová cuando van a compartir su fe. Es una secta, están absolutamente errados, ¿no? Pero qué interesante es que ellos tocan con convicción el portón de alguien y le dicen, quiero hablar de la palabra de Dios. Y hermanos, si uno no está suficientemente preparado, con toda certeza que esa gente lo convence, porque ha estudiado las enseñanzas que le dan constantemente dentro de esa secta, ¿cierto? Entonces ellos se sienten seguros y siempre llevan, fíjense, a alguien que está aprendiendo, una persona que ya tiene experiencia con alguien que está aprendiendo. ¿Para qué? Para que esa persona también aprenda cómo defender su fe, ¿no? Pero qué interesante es que ellos comparten su fe. Se exponen muchas veces al rechazo, al insulto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero comparten su fe. ¿Por qué? Porque se sienten motivados a hacerlo. Los han convencido de que ellos tienen la verdad. Y entonces ellos comparten eso. Entonces, hermanos, qué importante es estar preparado para presentar defensa, como nos dice el Señor, ¿verdad? Ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, esto es muy importante en este aspecto. Entendamos lo que nos dice 1 Pedro 3:15. ¿Qué es bibliología? Volviendo nuevamente al tema de hoy. ¿Qué es la bibliología? Es una ciencia, saben ustedes. No es simplemente algo que se les ocurrió a alguien hacer para defender al cristianismo, porque en este caso la bibliología es una ciencia que estudia el libro, es decir, la palabra del Señor, en su aspecto histórico y técnico también. Es decir, no solamente va a lo que nosotros vamos, ¿verdad? A conocer la Biblia por fe y a aceptar lo que ella nos dice por fe. Pero la bibliología estudia el aspecto histórico, cómo es que se desarrolla la Biblia, ¿no? Cómo es que se logra hacer el canon, es decir, el grupo de libros que debería ser parte de la Biblia. ¿Y por qué otros no fueron parte de la Biblia? Entonces, todo eso va a entrar en este estudio que vamos a tener. Y también, obviamente, se refiere al estudio de la misma Biblia, ¿no? Pero lo del aspecto histórico y técnico de lo que es el libro en sí es un aspecto muy importante que es lo que básicamente vamos a ver hoy. Y también analiza las condiciones materiales, escuchen bien, literarias, de antigüedad, de autenticidad y de mérito de este libro, ¿no? Eso estudia la bibliología. Cuando nosotros agarramos una Biblia, por ejemplo, la versión más conocida para todos y a veces la que defendemos siempre es la versión del 60, ¿verdad? De Reina y Valera, ¿cierto? Nosotros muchas veces no tenemos idea de lo que costó esa traducción. Ustedes saben que Reina primero y luego Valera complementa, pero ellos eran sacerdotes, curas, ¿no? Estudiantes de la Biblia, que al entender la importancia de traducirla a una lengua como es la española, fueron perseguidos. Y realmente cuando uno llega a conocer cómo, en qué condiciones hicieron ese trabajo, es maravilloso. Y uno puede realmente decir, esta gente realmente fue guiada por Dios para hacer esto, ¿verdad?
Hay ciertas críticas ahora a las traducciones que ellos hicieron, ¿no? Hay variaciones de palabras, de términos, que obviamente cuando ellos lo tradujeron no tenían todas las herramientas que nosotros hoy tenemos para la traducción, ¿verdad? Ustedes saben, haciendo un paréntesis, de que la inteligencia artificial, que también mucha gente ha satanizado, ¿verdad? Porque toda creación del ser humano puede ser usada para bien o para mal. Pero interesante, leí que el otro día que a través de la inteligencia artificial se está pudiendo traducir la palabra del Señor de una forma, pero maravillosamente rápida. Entonces, lo que el enemigo muchas veces utiliza para mal, Dios lo utiliza para bien. Pero es cuestión de que nosotros utilicemos eso, ¿verdad? Entonces, qué interesante que se habían traducido en más de 100 idiomas en un cortísimo tiempo a través de la inteligencia artificial. Entonces, maravilloso, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente diapositiva. Ah, y las preguntas que nos vienen cuando estudiamos bibliología y la Biblia en sí es, ¿podemos realmente confiar en la Biblia? ¿Es un libro absolutamente confiable? ¿O es simplemente que alguien nos influenció y nos dijo, esto tenés que aprender la Biblia, ¿verdad? Y no nos hemos cuestionado más. Y entonces lo que queremos en este curso es justamente saber por qué podemos confiar nosotros en la Biblia. ¿Cuál es su origen? Fue simplemente que a alguien se le ocurrió decir, bueno, hagamos una colección de estos libros que hablan de Dios y juntémoslos para que sean la base del judaísmo en primer término, del Antiguo Testamento, y del cristianismo posterior. ¿Cómo se escribió la Biblia? ¿No? Porque hay muchas cuestionantes en este sentido. ¿Quiénes la escribieron? Fíjense que fue escrita en un periodo larguísimo de tiempo por más de 40 personas de diferentes profesiones, ¿no? De diferente cultura, de diferente estrato social, que llegaron a escribir lo que hoy vemos plasmado en esos 66 libros, ¿no es cierto? Ahora, ¿quién decidió cuáles libros incluir y cuáles debían ser excluidos? Porque no fue tan fácil, ¿verdad? Decir, todos estos van a ser parte del Antiguo Testamento y todo esto del Nuevo Testamento. No, no fue tan fácil. Hubo mucho trabajo para esto, ¿no? Hubo que ir a los originales para ver si podían entrar, si tenían autoridad para ser incluidos dentro del canon bíblico, ¿no? De hecho, el Antiguo Testamento no fue tan difícil porque obviamente los judíos, el pueblo de Israel, tenía todo eso por cientos de años, por miles de años, ¿cierto? Pero el Nuevo Testamento sí fue mucho más difícil hacerlo. Pero eso vamos a conocer, hermano. ¿Por qué algunos libros y cartas fueron incluidos y otros no? Luego, ¿qué significa que la Biblia es un libro inspirado por Dios? Eso también trata la bibliología. La Biblia es absolutamente creíble, no solamente confiable, pero creíble, porque cuenta historias maravillosas, ¿cierto? Pero es creíble. ¿Por qué es creíble? Eso vamos a ver. ¿Por qué se le llama Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Y qué significa para nosotros? ¿Qué significan esas dos secciones de la Biblia? ¿La Biblia, el Antiguo Testamento, se aplica a todo lo que dice a nosotros también? ¿O tenemos que ver qué parte se aplica? ¿El Nuevo Testamento es aplicable absolutamente todo para nosotros? Vamos a ver, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, de que esas cuestiones, esas cuestionantes, esas interrogantes sean despejadas de nosotros. ¿Es la Biblia contraria a las ciencias que el hombre estudia y desarrolla? Eso también es algo que mucha gente argumenta, ¿verdad? No, la Biblia no resiste una investigación científica. Y vamos a ver que sí. Vamos a ver que al contrario, muchos científicos han basado sus descubrimientos en, en porciones de la palabra del Señor.
¿La ciencia refuta o desautoriza la Biblia? Vamos a ver. ¿Ya? Luego, ¿cómo es eso de que toda la Biblia se relaciona con el Señor Jesús? Todo apunta desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tiene un personaje central, que es el Señor Jesús. Y entonces vamos a entender eso porque cualquier pasaje de la Biblia, hermano, puede ser aplicado para hacer que la persona llegue a conocer a Cristo. De hecho, los que escuchan los programas que nosotros producimos, el ministerio nuestro, van a darse cuenta de que hay una exposición de cualquier libro de la palabra del Señor y siempre se termina con un llamado a, a creer en el Señor Jesucristo, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la Biblia justamente ah, apunta hacia el Señor Jesucristo. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Por qué es vital que el cristiano sepa todo lo que respecta a la Biblia? Veamos, voy a pedir a alguien. Hans, ¿me puede ayudar con 2 Timoteo 3, 14 al 17? Buen pastor, siga. Segunda Timoteo 3, 14 al 17. Pero persiste tú en lo Perdón. que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Hasta el 17, ¿no? Ya. Y que Sí, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, para la fe y que es de Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ok. Entonces, ¿por qué es importante que todo cristiano sepa todo lo que respecta a la Biblia? Porque, en primer lugar, toda la Biblia fue inspirada por Dios, eso dice la palabra del Señor. Toda la Biblia fue inspirada. Luego vamos a entender lo que significa inspiración cuando ya entremos en el tema, en la próxima clase. Entonces, toda la Biblia fue inspirada por Dios, toda la escritura, todo lo que tenemos hoy. ¿Es útil para enseñar? ¿Qué o sobre qué? ¿La Biblia solo enseña sobre Dios o sobre el área espiritual? No, ¿verdad? Tenemos enseñanza absolutamente para todos los aspectos que tienen que ver con el ser humano. Cualquier tema, trabajo, familia, obediencia a las autoridades, obediencia a las leyes, moralidad, todo, absolutamente cualquier tema, o puede estar enseñado como mandamientos, o puede estar enseñado como una historia, o puede estar enseñado como un principio. En fin, la Biblia abarca todo. ¿Por qué? Porque la Biblia es el manual para el ser humano, ¿cierto? Entonces, si hablamos de matrimonio, tenemos que ir a la Biblia. Si hablamos de padres, tenemos que ir a la Biblia. Si hablamos de hijos, tenemos que ir a la Biblia. Si hablamos de autoridades, tenemos que ir a la Biblia. Si hablamos de relación en el trabajo como jefe o como empleado, vamos a la Biblia. Y con toda certeza encontramos ahí la enseñanza. Entonces, es útil para enseñar, ¿verdad? Sirve para redarguir. Ese es un término que muchas veces no se lo entiende correctamente. Pero los principios bíblicos, hermanos, sus enseñanzas, todo lo que ella contiene, desmantelan cualquier argumento en contra de Dios. Eso significa redarguir y lo vuelven contra quien no cree en Dios. Eso es redarguir, utilizar argumentos, el argumento que la persona está esgrimiendo, luego ir a la palabra del Señor y con los argumentos de la palabra del Señor rebatir esos argumentos en contra de Dios y volverlos en contra de Él. Eso es redarguir, ¿no? Algunos traducen la palabra redarguir como hacer volver al camino. No, redarguir, fíjense, arguir es justamente argumentar. Y por eso recuerdan lo que decíamos, los argumentos nuestros no solamente son cuestiones de fe, sino son argumentos racionales. Y el Señor Jesús fue un maestro para redarguir.
La gente venía con un argumento para hacerlo caer, para hacerle pisar el palito, y el Señor agarraba y sacaba otro argumento que lo volvía contra esa persona, contra lo que había esgrimido esa persona, ¿verdad? Recuerdan nada más un ejemplo. Cuando alguien le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué historia les contó? ¿Recuerdan? Cuando alguien le preguntó, ¿quién es mi prójimo? A ver, revisen un poquito. ¿Qué respondió el Señor cuando alguien le preguntó, ¿quién es mi prójimo? ¿Con qué historia les hizo entender lo que significaba ser un prójimo? No es la del buen, El ¿no? El buen samaritano. samaritano. El buen samaritano, ¿no es cierto? Y fíjense que es tan didáctica esa parábola que involucra a los personajes principales que existían en ese momento, ¿no es cierto? Un sacerdote, un levita, que eran, vamos a decir, la casta religiosa de Israel. Y luego viene un samaritano, que era un personaje odiado por los israelitas, por los judíos. Y resulta de que él es el que realmente se comporta como un verdadero prójimo, ¿no es cierto? Y entonces, al final la pregunta es, ¿quién hizo lo correcto? El samaritano. Y fíjense, entonces, a través de una historia, el Señor desmantela esa pregunta, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién puedo considerar mi prójimo? Y entonces el Señor, con esa historia, agarra y les dice, esto es ser prójimo, ¿verdad? Entonces, es una enseñanza maravillosa. Y cualquier argumento que ponían contra el Señor lo rebatía y los desmantelaba. Eso es redarguir, eso es utilizar un argumento bíblico para hacer que el argumento que han utilizado en contra sea desmantelado y más bien se vuelvan contra ellos. Entonces, por eso es que es importante que nosotros entendamos la palabra del Señor. Luego, porque sirve para corregir. ¿Por qué? Porque refutan, vamos a la siguiente diapositiva, Gustavito. Sirve para corregir, es decir, para refutar, aquí sí, lo incorrecto, lo erróneo, lo falso, lo torcido, ¿no? Entonces sirve para corregir. Cuando uno habla de corregir, está hablando de volver a lo que es correcto, ¿verdad? Entonces la Biblia sirve para eso. Sirve para instruir en justicia, es decir, sus enseñanzas, sus mandatos, decretos, mandamientos, sus valores son inmutables y eternos. Apuntan a que el ser humano sea justo, es decir, sea honesto, correcto, puro, etcétera, etcétera. De manera que se parezca al mismo Señor Jesucristo. Es lo que nos dice Efesios, ¿no es cierto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. El ser justo, el hombre justo, ¿no es cierto? Entonces la Biblia nos ayuda a instruirnos en justicia. Y la Biblia nos muestra el camino de la santidad y de la obediencia y sujeción a Dios. ¿Cómo uno puede llegar a ser justo? Obviamente, internalizando y obedeciendo los mandamientos de la palabra del Señor. ¿Cuál es la finalidad de la Biblia? Que el cristiano o cristiana sea perfecto, busque o anhele la perfección. Hermanos, cada cristiano debe buscar eso, superar aquellas cosas que sabemos no le agradan al Señor. Ese es el camino de la santidad, el camino de la perfección. Evidentemente no vamos a llegar a ser perfectos. Nadie llega a ser perfecto aquí en la tierra, ¿es cierto? El único perfecto fue el Señor. Pero lo que está diciendo es de que cada día nosotros caminemos hacia eso, hacia la perfección. Y en la Biblia se traduce, en la Reina Valera, muchas veces se traduce la palabra perfecto, más bien esa palabra se traduce como perfecto, pero significa maduro, es decir, maduro en la fe. Una persona que ya ha asimilado, durante los años ha aprendido a obedecer al Señor y camina uh, de manera obediente a lo que el Señor nos dice. Entonces, la finalidad es que el cristiano sea perfecto y esté totalmente preparado o apto para realizar todo lo que Dios le encomienda que haga, ¿no? Entonces, esa es la finalidad de la palabra del Señor. Y también que
ah, el cristiano busque, anhele la perfección, ¿no? Y que esté totalmente preparado para defender su fe. Entonces, hermanos, eso es lo que nosotros debemos buscar, debemos anhelar. Y este curso de bibliología tiene ese propósito, que nosotros busquemos conocer lo que es nuestra principal fuente de fe, que es la palabra del Señor. Si nosotros no conocemos eso, pues obviamente no vamos a tener los argumentos necesarios para poder defender nuestra fe y para poder contrarrestar cualquier otra posición, ideología contraria a la palabra del Señor. Hoy nosotros vivimos en una etapa realmente donde si no entendemos los principios de la palabra del Señor, muchas veces podemos ser desviados, muy sutilmente desviados hacia otros aspectos. Aún dentro de la misma iglesia, ¿no es cierto? Lo que dice el Señor, hay apostasía, es decir, hay desvío de la fe, ¿no? Y hay utilización de la misma palabra del Señor para desviar a la gente con otros fines. Hoy lo podemos ver en diversas doctrinas dentro de las iglesias evangélicas. Por eso es que cuando nosotros hablamos de este tema con los hermanos del grupo, dijimos, es importante que entendamos lo que es el estudio de la Biblia. ¿Para qué? Para que podamos defender nuestra fe. Y que el grupo nuestro, la iglesia nuestra, sea una iglesia que tenga como base principal la palabra del Señor y la defensa de una doctrina sana. Entonces, queremos hoy que no somos tantos, ¿verdad? Que este grupo empiece poniendo los cimientos correctos a su fe cristiana. Así que, hermanos, este curso tiene ese propósito. Bueno, ahora sí, quiero ver si hay preguntas, comentarios, si ha despertado el interés por estudiar lo que es la bibliología. Adelante, ¿alguno tiene alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Se durmieron? No, pastor, me pareció muy, muy explicativo todo lo que usted dijo y realmente va a estar muy interesante. Estamos muy animados de seguir aprendiendo y de seguir conociendo, ¿no? Todo lo que es la bibliología. Alguna vez vimos con mi esposita en algunos cursos que también hicimos, pero no a tan profundo como lo vamos a ver ahora. Así que estamos muy ansiosos, pastor. Qué bueno. Gracias, Hans. Ok. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? No, gracias, gracias, pastor, por el tiempo, por la preparación. Definitivamente es una base, ¿no? Y un recordatorio también de seguir compartiendo, ¿no? El Evangelio. No podemos compartir algo que no conocemos. Constantemente debemos ir reforzando, repasando todo lo que menciona la palabra, porque si no, como ha mencionado al principio, pues alguien que es católico, especialmente veo yo desde que hemos llegado a Santa Cruz, hay muchas personas, ¿no? Que son muy, muy devotas, ¿no? De esta religión y, y defienden con uñas y garras. En algún momento me ha tocado, cuando era más jovencita, decir, no, y ha pasado esto con la Iglesia Católica, hacia la ligera y como si me hubieran metido a la boca del león, ha sido terrible. Me acordé de ese momento cuando mencionó eso, así que es importante mencionar y saber cómo llegar a ellos, ¿no? Entonces, por lo tanto, es importante seguir eh, aprendiendo, ¿no? Lo que es la base, ¿no? Entonces, gracias, pastor, por el tiempo que nos da para poder aprender, reforzar lo que tal vez ya hemos aprendido en el camino y también
exhortarnos, ¿no? A seguir compartiendo la palabra del Señor donde estemos. Ok, Carlita. Hermanos, una de las cosas que habitualmente se hace en las iglesias es enseñar métodos de evangelismo, ¿no es cierto? Algunos de esos métodos son muy mecánicos y cuando la persona que está compartiendo recibe una pregunta o un argumento que está fuera de lo que aprendió, es desarmada. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene una buena base en la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces, no es cuestión de aprender simplemente un método de evangelizar, sino es básicamente entender y poder, aún de ese conocimiento y de esa experiencia, poder compartir. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? De eso se trata este curso. Muy bien, se nos cumplió el tiempo, creo que estamos dentro de justamente las 9 de la noche. La clase va a durar máximo esto, ¿no? 1 hora, ¿ya? Las siguientes clases. Así que, pero les animo a que podamos estar puntuales todas las clases a las 8 de la noche. Entonces, este grupo que ya pasó este curso, tiene la primera lección el próximo martes. El siguiente grupo que va a estar el sábado, voy a dar esto mismo. Para quienes no han estado hoy por alguna razón, pueden, entonces pásenle la voz para que puedan asistir el día sábado. Y como les he dicho, esa diapositiva que se ha proyectado está en el grupo, así que usted puede bajarla. Ya posteriormente voy a darles un material donde ustedes tengan que rellenar, ¿ya? Esa va a ser la metodología como lo hemos estado haciendo en los estudios anteriores. Muy bien, voy a pedir a Gustavito